Carolinos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Carolinos del martes 25 de octubre de este 2016. Tenemos fantasmas en la cabina y fantasmas en el sistema operador del audio porque ya nos andaban repitiendo la entrada. Pero yo creo que se debe de veras a que ya todo el edificio carolino, sus distintos patios están llenos de ofrendas y de alusiones a los muertos. Entonces ha de haber venido don Melchor de Covarrubias, cuyo salón está aquí junto, a menearle a los aparatos, ¿eh? Bueno, ya, que no nos hagan más travesuras. Bienvenidos. Hola, Darío Montiel. No te espantes, manito, no te espantes. Es el aire casi ya de noviembre. Qué bueno que nos acompañan. Soy Alejandra López y a nombre de mis compañeros del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, del CUPREDER, quienes somos pues los encargados de este espacio radiofónico, le doy la bienvenida. A nombre de mi compañera Mónica Olvera, que es la conductora titular, también les doy la bienvenida. Y está aquí conmigo, juntas las dos, cerquita de don Melchor. De don Melchor. Laura Domínguez. Saludos a todos, buenas tardes. Bienvenidos. Y hoy tenemos un invitado al que recibimos también con mucho gusto, muy especial, que es nada menos que el biólogo Eduardo Pineda, que algunos de ustedes, seguidores de Radio Va, van a decir, claro, Lalo, sí, ¿cuánto tiempo sin escucharte? Pues muy bienvenido, Eduardo, ¿estás en tu casa? No, hombre, Ale, muchísimas gracias, Laura, Darío, para mí siempre es un gusto volver a esta cabina, te decía fuera del aire, es como mi segunda sala, como la segunda sala de mi casa, me encanta, me siento muy cómodo y muy feliz de que esté con ustedes y que me hayan invitado. Bueno, pues muy bienvenido, aquí vamos a platicar contigo toda esta hora. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, que es justo se llama Carolinos, en la cual está nuestra compañera Lluvia Sofía Gómez haciendo la interacción con ustedes y con la información que a lo largo de la hora va a estar colocando ahí para complementar lo que aquí vamos a charlar con Eduardo, y que también tenemos los teléfonos en cabina, el 229-5534, bueno, el teléfono en cabina, llámenos, ¿verdad? Y o opine o coméntenos acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, que precisamente va en torno a la educación ambiental y la defensa de los territorios. Quiero hacer un reconocimiento a la trayectoria de Óscar López, el Gallo, que terminó un ciclo de casi 20 años aquí en Radio UAP con su programa Movimiento Perpetuo, el primer programa cultural de esta radiodifusora, un referente en la agenda cultural del Estado. Y bueno, pues el Gallo ya se retira, se jubila muy merecidamente después de muchísimos años de trabajar en la universidad. Así es que Movimiento Perpetuo sale del aire. Le dedicamos nuestros mejores deseos a Óscar, que le vaya muy bien a lo que sea que vaya a emprender, y bueno, pues ese reconocimiento al el legado de Movimiento Perpetuo, que ya otras voces recogen en la radiodifusora, y esperemos que no solamente aquí, sino en otros lados, pues, ¿no? Pero bueno, pues Óscar fue pionero de esta radiodifusora, así es que un saludo para él. Adiós, Gallo, que te vaya bien, vete a cantar a otros lados, te vamos a extrañar. Adiós, Gallo. Bien, pues ya que está puesto este recuerdo y estos comentarios, vámonos directamente con Eduardo Pineda, que pues Lau, tú presenta lo que lo conoces requete bien. Y otra vez bienvenido. Gracias. Bueno, pues Eduardo es biólogo, es egresado de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, de nuestra universidad, y él tiene a su cargo algunos programas de radio como La Duda Metódica, que se transmite a través de su canal de YouTube, y también tiene un programa que junto con Exal Muñoz se llama El Sendero de los Sauces, al cual ya me fui honrada con estar. Al contrario, nosotros. Y bueno, me parece que la labor de Eduardo es importante porque es un divulgador de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía y de todo este pensamiento que de alguna manera nos permea
a todos aquí en nuestros territorios. Así es, Laura, muchísimas gracias por la presentación. Creo que has dicho una palabra fundamental que a mí me encanta, que es la divulgación. Cuando nosotros pensamos en esa palabra, nos referimos a dos palabras en realidad, di y vulgos. Di significa ir y vulgos pueblo, es decir, tratamos de ir al pueblo. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué tratamos de ir al pueblo? Y la respuesta es, pues porque el pueblo no va a venir por sí solo. Es decir, ahí, hablando de educación ambiental, que es el tema que nos reúne el día de hoy, hay una especie de consigna por parte de las políticas públicas para que la gente no se interese por los temas de la ciencia, por los temas de las humanidades, y entonces es labor de quienes las practicamos ir hacia ellos, ir hacia la gente y tratar de compartir algo de lo que sabemos, pero sobre todo compartir esa capacidad que como científicos debemos de tener de dudar, de poner en tela de juicio la realidad a la que nos enfrentamos. Sí, claro. De hecho, una de las frases con las que también quería que iniciáramos es que, además de ser divulgador, biólogo, filósofo un poco, también eras hacedor de preguntas, como alguna vez lo dijiste. Sí, así es. Es una buena definición. Oye, Eduardo, ahorita estás hablando de la importancia de la divulgación del trabajo científico, en fin, ¿la divulgación es lo mismo que la educación ambiental? Yo creo que tiene alguna relación en el sentido de que busca ir al pueblo, pero la educación ambiental tiene un grado mayor de profundidad. Es decir, cuando ya hablamos de educar, hablamos de una transmisión de la cultura. Hablamos de transmitir de una generación a otra o dentro de la misma generación de manera transversal el conocimiento, también las habilidades, las actitudes y las aptitudes. Es decir, todo lo que nos conforma y nos define como seres humanos. Y cuando hablamos de ambiente, pues hablamos de todo el entorno, incluyéndonos a nosotros, claro, dentro del entorno. Así es que la forma en la que vamos a proceder en nuestro entorno inmediato y en el entorno lejano, porque todo está conectado, vamos a platicar de eso también seguramente, pues va a permearlo, va a tener una influencia sobre ese entorno. Y si nosotros no tenemos una forma de conducirnos adecuada, lo más seguro es que lo afectemos. Así es. Porque el ser humano, al parecer, es una especie colonizadora, es una especie invasora y es una especie que urbaniza o que intenta urbanizar siempre. Entonces necesitamos de alguna forma esta educación, esta formación integral para saber conducirnos en el ambiente. Sí, de hecho, en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se propuso una definición de educación ambiental. Que nos dice que es finalmente el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias que nos van a permitir comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. Así es, por supuesto. Entonces, la educación ambiental definitivamente va un poco más allá de la divulgación, en el sentido de que se trata de construir valores de referencia conjuntos, pues, ¿no? Es decir, el que es educador ambiental procura precisamente tener este tejido de valores compartidos con aquellos a los que educa, pues, ¿no? Por supuesto, y además como la educación ambiental tiene que ver con toda la formación respecto al entorno, y el entorno es todo. Vamos a tocar también muchas fibras sociales, vamos a tocar fibras económicas, fibras políticas, porque el medio ambiente no se salva de ninguna de las aristas que definen al ser humano. Y el ser humano, por naturaleza, es político y es social. Entonces, si no nos sabemos conducir en sociedad y si no sabemos de alguna forma exigir políticas ambientales adecuadas y después echarlas a andar, porque digo, hacer políticas ambientales es muy fácil, el problema es aplicarlas. Claro, pero además no solo político social, sino también busca ponerle un costo a través de los beneficios que pueda obtener del entorno para poder calificar una serie de procesos, ¿no? De hecho, también esa es una de las cuestiones que a mí me gustaría aclarar, que todo esto de la educación ambiental finalmente es un proceso, ¿sí? Es un proceso que nos ayuda a perseverar en alcanzar el bienestar, ¿sí? Nuestro bienestar entre nosotros y el entorno.
Yo quería comentar, o más bien que comentar junto contigo también, Eduardo, si precisamente la educación ambiental es un esfuerzo, digamos, de construcción conjunta de valores, como hemos dicho, no de poner significados en común para precisamente, quizás como ha dicho Laura, ir en pos de esta idea de bienestar y tal, ¿no? Y tú has hablado ya también de políticas públicas, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién le toca hacer la educación ambiental? ¿A quién le toca encabezar la educación ambiental? Claro, fíjate, esa es una pregunta fundamental. Nos las hacíamos en una mesa redonda que se organizó allá en la Escuela de Biología, precisamente donde Laura y yo coincidimos. Y de pronto los chicos que están estudiando biología o ingeniería ambiental se pueden preguntar si a ellos les toca ser educadores ambientales. Y en ocasiones creo que sí es parte de la responsabilidad del científico educar ambientalmente, pero creo que finalmente la responsabilidad de que los frutos de la educación ambiental se den parte de la política pública. Entonces, necesitamos ese conjunto entre conocimiento científico y habilidad política para poder tener éxito en la restauración, en la conservación o en la educación ambiental en los diferentes pueblos. Y aquí es donde entra la divulgación de la ciencia, que también se requieren de profesionales en la educación que estén capacitados para que de una manera más pedagógica, con técnicas o con estrategias bien planeadas o bien estudiadas, se pueda transmitir este conocimiento a los diferentes niveles educativos. Entonces, si estás hablando de que necesitamos políticas públicas también en materia de educación ambiental, pues realmente pues parecía que el panorama de México, para la educación en general, así, la educación sin adjetivos, sí, en general, comillas, ¿no? La política pública es bastante carente y ahorita justamente estamos en un momento crítico al respecto, ¿no? Con un montón de desacuerdos acerca de para dónde tiene que ir la política educativa, e incluso más bien hasta con escenarios pues bastante desalentadores, ¿no? Me parece que la educación ambiental se queda todavía más arrinconada, ¿no? Entonces, y sin embargo la ejerce gente como tú, como otros, ¿no? ¿Cómo le van haciendo? Claro, mira, has tocado un tema fundamental, has puesto el dedo en la llaga. Cuando hablamos de educación en general, tenemos un problema clave, ¿no? Lo he dicho en otras ocasiones y creo que también toca decirlo aquí. La educación en México tiene un problema, y es que cuando es pública, por lo regular se convierte en una mafia. Y cuando es privada es un negocio. Entonces, no nos podemos escapar, no podemos escapar a los niños y a los jóvenes del negocio o de la mafia que representa la educación en un país como el nuestro. Ahora, no es exclusivo de México el problema, ¿no? Prácticamente todo el tercer mundo o el segundo mundo tiene el mismo problema, ¿no? Donde la educación o es negocio o es mafia. Entonces, dentro de este escenario, hablar de educación ambiental es muy complicado, porque hay otras prioridades, dicen los que hacen políticas educativas. Dicen, primero hay que combatir el analfabetismo. Después hay que procurar que asciendan en categoría o en nivel académico los estudiantes. Alguien que aspiraba solo a tener primaria, pues que ahora pueda tener secundaria o su preparatoria. Alguien que normalmente en las comunidades solo aspiraban a la prepa, pues que puedan hacer una carrera técnica o una carrera profesional. Entonces va un poco más enfocado a esa parte, las políticas educativas, en dar espacios para la educación. Pero lo que poco se ponen a pensar es qué hacer con esos espacios y qué ocurre cuando ya existen, ¿no? Hay una cosa que nos enseña Paulo Freire, un pedagogo brasileño maravilloso, que a mí me encanta, que él hablaba de la ecología del aula. Es decir, todo el entorno que juega en un salón de clases o en un área de enseñanza, porque también puede ser el campo, puede ser un recorrido en un sendero, y cómo juegan esos factores para que el alumno realmente se concientice de lo que se le está tratando de enseñar. Entonces, en el caso de la educación ambiental, pues primero necesitamos que el político o los políticos que van a echar a andar un programa educativo ambiental o ambientalista, pues tengan claro que hay un problema ambiental. Después que tengan clara por dónde puede ir la solución al problema, y después que se pueda proponer la manera de transmitir esa posible solución o ese camino, ¿no? Pero en realidad no es nada sencillo. O sea, en realidad tenemos que hacer una labor muy fuerte. Yo creo que el proceso tal vez debería ser al revés. Que la gente que de alguna forma posea cierto conocimiento, cierto conjunto de saberes, salga al pueblo, vuelvo a la definición de divulgar, y entonces se empieza a hacer presión desde el pueblo, desde las bases de una sociedad, hacia la política pública.
Eso Porque si está bien, esperamos claro. que sea al revés, hijo, Sí, no, hay que esperarnos sentaditos. Pero además es lo que, fíjate que ahí van dos cosas entonces que te quería preguntar, había pensado justo preguntarte, pero que ahorita la estás poniendo ya directamente sobre la mesa, que es, tengo la impresión de que cuando nos esforzamos en establecer una definición de educación ambiental, es porque estamos percibiendo, dándonos cuenta de que hay como una suerte de alienación de nosotros como sociedad con relación al ambiente, una alienación que no sucede, de hecho, porque como tú muy bien has dicho, bueno, no estamos fraccionados en nuestro entorno. Claro. Pero nuestra percepción es de que sí lo estuviéramos, ¿no? Así es. Es decir, por ejemplo, para quienes vivimos en la ciudad, los niños, por ejemplo, no tienen bien idea de que el agua que se toman, de dónde viene, por ejemplo, ¿no? No tienen bien idea de la comida que consumen, de dónde viene. Entonces, tenemos, digamos, pues un modelo de vida que nos lleva a estar en esta alienación, ¿no? Entonces, eso lo pongo por un lado para que ahorita volvamos a ello. Por otro lado, hemos sido testigos justo ahí en el Cupreder de procesos, por ejemplo, en la Sierra Norte, en Cuetzalan, en organizaciones como la TOSEP, Antitatanisque u otros que tienen sus propios espacios educativos en los cuales la educación ambiental se da, es decir, los chavos están asisten a la escuela de las organizaciones y reciben la educación ambiental sin que se titule necesariamente así. Claro, por supuesto, sí. No, porque forma parte, porque forma parte de todos los contenidos que tienen de por sí en la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que digo yo es, parece que el esfuerzo, pues, de identificar la educación ambiental como un componente que tendría que estar presente en la educación formal en la escuela, viene justo de darnos cuenta de que tenemos un modelo de vida en el cual nos alejamos de nuestra capacidad de darnos cuenta de cómo interactuamos con el medio ambiente y cómo dependemos de él, ¿no? Y por eso necesitamos estructurarlo de esta manera. La educación ambiental debe diseñarse, deben ofrecerse en las escuelas, debe prepararse la divulgación, ¿no? Pero justamente tenemos como estas carencias de la educación pública y privada en general, pues, ¿no? Que no se acercan a problematizar, que es la tercera cosa que quería mencionar, ¿no? Parece que la educación ambiental tiene que ir avanzando a partir de ir problematizando cuáles son nuestra relación con el medio ambiente. Así ¿no? es. De hecho, hay diferentes estrategias que se proponen y una de ellas es incluir a la educación ambiental en la educación formal y no formal, como para tratar de comenzar, que ese es uno de los objetivos, hacer conciencia a todos los niveles, no como se dice, ¿no? Es que los niños son el futuro de la humanidad y con ellos hay que empezar. No, hay que empezar desde todos los sectores. No podemos aislar a unos o cuidar a unos y descuidar a otros, porque finalmente se convierte en tiene que ser una cadena, tiene que ser un continuo. Además, Laura, es muy triste ver talleres de educación ambiental donde solo hay niños. Los niños aprenden alguna práctica que va a beneficiar al medio ambiente, por ejemplo, no sé, separar la basura, etcétera. Llegan a su casa y sus papás no lo hacen. Entonces, tal vez al niño le dure como una especie de moda, unos días, unas semanas hacerlo, pero después, con el paso del tiempo, como no lo ve reflejado en sus papás, que son la principal fuente de educación, pues el niño va a perder completamente cualquier vejo de aprendizaje que haya podido tener en el taller. Entonces, yo siempre he propuesto en las comunidades que los talleres de educación ambiental se les dé a las familias completas y a las comunidades completas. Es decir, el señor que recolecta la basura por las noches debe de saber que los vecinos de la colonia tal están separando su basura para no revolverla en el camión, sino qué caso tuvo separarla. Entonces, es una cuestión muy compleja donde tenemos que permear todas las partes que conforman una sociedad. Y sin embargo, Eduardo, así como lo estamos platicando y como lo estamos planteando, suena algo tan nato, tan lógico, ¿no? Sí. Como que debería de fluir, ¿no? Y es algo que nosotros que trabajamos en comunidades, nuestra experiencia en Cuetzalan, bueno, nuestra experiencia en todos los municipios donde hemos trabajado los ordenamientos, nos hemos podido dar cuenta que la gente tiene cierta sensibilidad, pero
falta como amalgamar una serie de ideas, una serie de justo eso, de esta relación entre la sociedad y las políticas públicas, que a veces son completamente opuestas o contradictorias. Sí, más bien. Uh-huh. Así decía algo Ale hace un momento, lo quisiera retomar con lo que acabas de comentar, Laura, respecto a la lejanía que hay, o esta aparente lejanía que hay de la gente hacia la naturaleza. Nos sentimos de pronto fuera de ella. Uh-huh. Y eso es porque estamos justamente en un entorno absolutamente consumista, uh-huh. Sobre todo en la ciudad. En los pueblos tal vez la cuestión cambie, porque un niño que se despierta en Cuetzalan sale de su casa, camina 2 calles y lo que va a ver es un cerro verde. Un niño en la ciudad va a caminar 2 calles y va a ver un Walmart, va a ver un Oxxo, va a ver una gasolinera, va a ver calles pavimentadas, va a ver coches, tráficos, claxon, etcétera. No va a haber naturaleza. Entonces es mucho más difícil romper esa barrera que el consumismo y el capitalismo, el neoliberalismo ha puesto entre la gente y la naturaleza. Es más difícil romperla en la ciudad. Pero lamentablemente en los pueblos también está llegando esa barrera, ¿no? Uh-huh. Es decir, muchas veces los pueblos tratan de imitar conductas citadinas de manera triste, que yo me quedaría con las conductas de las comunidades antes que las conductas urbanas, uh-huh. Y en ese intento pues también han construido un poco ese velo, ¿no? Y ahí hay una labor bien importante de los divulgadores y los educadores. Bien, vamos al corte de la media hora, no se vaya, por favor, estamos platicando sobre educación ambiental y ahorita vamos a ver cómo logramos tejer esta idea con la idea de la defensa de los territorios. Regresamos a Carolinos. Carolinos.